Probablemente digo, me falta muchísimo, pero entiendo que soy más de lo que se ve en el espejo. En realidad, cuando Dios había regalado a Job la justicia, y me atrevo a decir que Dios le regaló a Job la justicia como un don, como un regalo, porque dice la Biblia, para entender que Dios es el justo y el que justifica. Entiendo que Job creyó lo que Dios le había regalado, de tal manera que Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es perfecto, que es recto, que es santo, que es justo? Y sabes que esto solamente lo puedes recibir de parte de Dios. Nada más cuando tú entiendes la justicia y cuando entiendes que hemos sido predestinados. Y estoy leyendo y volviendo a releer, es cierto. Si veo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, creo que en la ley y en los profetas está más escrita la justicia de Dios y de los justos, los rectos, los perfectos, los santos, que en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento está con un ejemplo total. Pero les voy a leer, por ejemplo, uno de los salmos perfectos que Jesucristo lo empieza a parafrasear en el Sermón de la Montaña. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estoy leyendo aquí la referencia más directa que encuentro en la Biblia. Jesucristo diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que quería el salmista encontrar? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi corazón sabía que Dios es más grande de lo que me había dicho la religión. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Quería yo tomar el agua viva y muchas veces lo que me enseñaban no llenaba el requisito. No cubría la sed, cubría una enseñanza. Decía, es bonito, pero cuando tú entiendes la justicia de Dios, tú dices, es maravilloso. Cuando estoy leyendo Romanos capítulo 8, y se los voy a parafrasear, cuando dice la palabra, porque todas las cosas ayudan a bien, y estoy hablando un poquito de la predestinación, a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, como quisieran los que no están de acuerdo con la predestinación, que este pasaje y otros más fueran quitados de la Biblia, porque les estorba esto, les hiere entender que los hijos de Dios por elección somos hijos de Dios y no por haber actuado bien, no por nuestras obras de justicia o de cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que nos trae bendición? ¿Qué es lo que nos trae el encuentro con Jesucristo? El que yo haya sido bueno, el que yo haya cumplido con la ley, el que yo ayune, el que yo ore mucho, eso no es cierto. Entender que somos predestinados hijos de Dios, escucha, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados, porque a los que antes conoció, también los llenó de su gloria, y a los que llenó de su gloria también los justificó. Esto nos hace habitación de Dios. Juan 14, 1 y 3. Juan 14, 1 y 3 y 21 al 24. La justicia de Dios está dentro del paquete de todas las cosas que nos ayudan a bien. Esto es, porque el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el Señor hubiera hecho al mundo, ya tenía en el corazón a sus hijos. Algunas personas se ven y se creen como polvo eres y en polvo te convertirás. El Señor no nos ve así. Y te voy a ejemplificar cómo el Señor le dice a una mujer llamada Rebeca, antes de que ninguno hiciera bien ni mal, estaba dentro de su vientre Jacob y Esaú. Entonces yo
entiendo la palabra y estoy viendo, Señor, estás hablando de que tú elegiste a Jacob, Jacob elegido de Dios, y Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si ustedes me preguntaran, por ley le tocaba a Esaú porque él era el primogénito, y por ley él era santo, porque escrito está: el que abre matriz de una mujer es santo. Porque era buen hijo, porque le llevaba de comer a su padre, porque cazaba para él, porque era el orgullo de su padre, era el primogénito. Y Jacob, con toda honestidad, aunque también mi descendencia viene por medio de Jesucristo, de Jacob, entiendo que Jacob no solamente engañó a su hermano, no solamente le puso los dedos en la puerta diciéndole: te voy a dar de comer, pero si me juras que me vas a dar tu primogenitura, como si la primogenitura se pudiera dar por una palabra o por una firma: o eres primogénito o no lo eres. Pero la situación no es de ser primogénito, sino de ser elegido de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, no por obras de justicia, para que nadie pueda gloriarse. Veo aquí en la Biblia, y se los voy a leer, Romanos capítulo 8, verso 30 al 31, hablando acerca de lo que Dios nos regala. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que a estos también llamó, y los llamó justos, nos predestinó, nos justificó y nos llenó de su gloria. Verso 30 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a este asunto? Si Dios es el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos dará, es un regalo, no te cuesta nada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A los que antes conoció también los predestinó, nos escogió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los llama justos? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, que además está sentado a la diestra de Dios, intercede, es el mejor abogado de nosotros. El Señor se viene a vivir con su justicia dentro de nosotros, y quien atente contra un justo, atenta contra Dios. Dios está dentro de ti, tú te conviertes en su especial tesoro, tú eres bendito y bendita hija de Dios. En este tiempo en que la situación es polémica ante las situaciones que están pasando en el gobierno, estaba viendo la situación del privilegio que nos da Dios de ser ministros, de ser nosotros embajadores. El privilegio y los beneficios y el fuero y la bendición y el sueldo y el pago que tiene un embajador no es el mismo pago que tiene, disculpen la palabra, pero no es lo mismo que tiene un obrero. Un obrero no gana lo mismo que un ministro. Lo que somos nosotros en el Señor, lo que es por fe. ¿Qué diremos a que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel que iba tras una ley, de justicia no la alcanzó. ¿Qué es esto? Estoy hablando de Romanos capítulo 9, verso 30 y 31. ¿Por qué no alcanzó el pueblo de Israel? Porque no iban tras la justicia con el fin, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, que es Cristo. Fíjate, ciertamente, esto lo escribe Pablo en Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es por la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o a la sabiduría de Dios. Verso 1 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos evangélicos y religiosos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así:
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo si nadie puede cumplir? Porque esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Este se va a ir al infierno o aquel. Porque esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice acerca de ti en la palabra de tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante entender la justicia de Dios, no es la justicia de los hombres. En realidad, cuando tú entiendes quién eres con Dios, entiendes y le crees a Dios.